Bueno, este es el título, este es el símbolo de la fundación, lo que ya estaba comentando, y avanzamos un poco. Bueno, el tema, la nanotecnología tiene propiedades novedosas que también se pueden aplicar a reducir la huella de carbono y a mejorar distintos aspectos que tienen que ver con la construcción. La convocatoria que me hicieron es muy amplia, así que no se refiere a temas muy particulares, pero voy a intentar comentar algunas cosas que creo pueden ser interesantes para esto. Primero, ¿qué es la nanotecnología? Por ahí andamos. Y bueno, es el arte de manipular la materia en la escala del nanómetro para crear nuevas estructuras, aparatos y sistemas. Una definición media extraña, porque estamos hablando de tecnología por una dimensión, el nanómetro, lo cual en sí mismo encierra alguna contradicción. Pero, ¿qué es la nanoescala? Bueno, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Para este auditorio es fácil entender esto, a veces por otros auditorios es un poco más complicado. Donde para tener una idea de qué estamos hablando, bueno, como dice ahí, los centímetros, los insectos están en el orden de los centímetros, las bacterias en el orden de los micrones, ya los virus, lo que estábamos charlando hace un rato con respecto a la pandemia, están en el orden de los nanómetros, y más abajo ya está la escala molecular. Ahora, en este orden de los nanómetros se produce un fenómeno interesante. En escala molecular ya estamos moléculas y átomos, ya no estamos en materiales. A partir de los nanómetros entramos en los materiales en sí mismos, o sea que tienen sus propiedades. Pero como estamos en la frontera, las propiedades de los materiales empiezan a cambiar. Físicamente hay muchas aplicaciones. Lo que llamamos propiedades intensivas empiezan a cambiar, cosa que casi es increíble, ¿no? Todo lo que nos enseñaron que si fraccionamos una materia, las dos mitades tienen la misma propiedad. Si lo seguimos haciendo sucesivamente, ocurre que en el orden de los nanómetros, 1 a 100 nanómetros, ahí empiezan a cambiar las propiedades y no se comporta igual el material. Esto en realidad se sabía hace mucho, digamos. Lo que pasa es que no se sabía el por qué y no se lo manejaba. Y entonces eso es lo del arte de manejar. El fenómeno, muchos de los vitrós de la Edad Media tienen esos colores maravillosos y perdurables gracias a que se utilizaban estas dimensiones en las partículas de las tintas. ¿Y qué se investiga acá? Nanopartículas, materiales nanoestructurados, nanofibras, nanotubos y películas moleculares, o que le llaman, bueno, la más conocida es el grafeno con respecto a esto. Les voy a tirar un par de ejemplos para no llevar toda una charla en torno de esto, pero una de las cosas más obvias es que el oro de los anillos, por ejemplo, tiene color oro. Ahora, cuando llega a este frontera, que les digo, empieza a cambiar. Y de acuerdo a las dimensiones, tiene distinto color. Estamos hablando de oro. Sin embargo, el oro en solución, cuando tienen estas dimensiones de nanométricas, cambia el color. Por lo tanto, lo que es obvio, color dorado, no es eso, y es por el tamaño de las partículas justo en ese rango donde la nanotecnología hace su injerencia o su participación. Termina acá, porque básicamente lo que quería decirles es esto. Las propiedades cambian de los materiales cuando se están en torno de eso. Entonces podemos aprovechar esos cambios de propiedades para hacer cambiar otro tipo de propiedades, como podría ser lo de los materiales de construcción o de los materiales que tienen que ver con, bueno, ahora vamos a ver, con limpieza y con otras cosas. Déjenme contarles dos cositas de la Fundación. La Fundación Argentina de Nanotecnología depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Es una fundación cuyo objetivo es difundir la nanotecnología en la sociedad y en la industria, de manera tal que la utilice para hacer productos, mejorar su inserción, su competitividad e incluso su internacionalización, dado que es una tecnología suficientemente moderna, no tanto ahora, pero suficientemente moderna, que requiere, digamos, que la gente la vaya identificando y sabiendo cómo la puede utilizar.
¿Cómo nos manejamos nosotros? Con un par de programas. Un programa de difusión, que es esto, Nano por un día, tratando de llegar a todas las escuelas del país, en las escuelas secundarias con algún tipo de premio, aquellos chicos que sí se metan a trabajar, a buscar algo que tenga que ver con nanotecnología. NanoU, que son unos cursos en línea que se dan para las universidades o para cualquier tecnólogo o profesional que tenga interés de estar en esto. Y hay un ciclo online de divulgación nano en el cual expertos de nuestro país dan conferencias, dan charlas como esta, pero por expertos específicos en nanotecnología, en distintos temas. Nano y agro, nano y textiles, nano y materiales. Todo esto se puede acceder por la página web de la fundación, ¿no? Y tenemos otra actividad que es de promoción, tratar de que aparezcan nuevos proyectos que usen la nanotecnología. Lo llamamos inversión presemilla, son fondos para que un paper de un investigador se transforme en algún producto y podamos impulsarlo para que sea un emprendedor y llegue al mercado, para lo cual tenemos una incubadora, en este momento con 12 empresas funcionando en ella, y todos forman un clúster en el cual, junto con una nanofab, que es un laboratorio, se trata de ayudar a emprendedores para que introduzcan en el mercado este tipo de productos. Acá tenemos algún ejemplo de algunos casos de las empresas que están en este momento. Algunas, como se puede ver allí, no sé si esto se ve por acá, muy orientadas accidentalmente al COVID-19, Inmunova, que es conocida por el suero equino, Mirai, que hace algún tipo de equipos 3D para uso médico, Gisen, que hace unos sensores para COVID, Gemtech, que hace unas tiritas muy populares ahora para hacer los test rápidos, y Sep Biotech, que hace el kit para PCR hecho en el país. Pero hay otro tipo de empresas que se dedican al agro, que se dedican a hacer implantes en base a cerámicas, a nanocerámicas, en fin. Es muy amplio la cantidad de posibilidades que se puede hacer. ¿Qué es lo que propongo en líneas generales, ¿no? Que se podría ver? La aplicación de nanopartículas de dióxido de titanio para las ventanas, para proteger a los habitantes de la radiación UV, celdas solares que actúen como ventanas también y que contribuyan a que el edificio sea más, consuma menos energía, y otro que es sustituir el cemento tradicional por nanocemento o cemento que tenga nanopartículas para mejorar sus propiedades. Este último es el más directo quizá en algunos aspectos de lo que manejan en el área. Acá hay un listado de todas las, no de todas, pero gran mayoría de las posibilidades. Esto es colaboración de la doctora Paula Angelomé, es un trabajo que está disponible en el Centro Argentino, en el Centro de la Construcción de la República Argentina, pero que bueno, lo hago, fíjense, nanotubos de carbono, nanopartículas de dióxido de silicio, de titanio, dióxido de hierro, de plata, de nanoarcillas. En general, agregado de nanopartículas provoca distintos efectos. Solamente un par de comentarios. Los nanotubos de carbono que por sí tienen una, digamos, tiene la característica que, como su nombre lo indica, tiene forma de un tubo, está hecho de carbono, es como quien dice un grafeno que se lo transforma en un tubo, así se obtiene, y una vez agregado con proporciones que no son mayoritarias, cambian las propiedades de los materiales sobre el cual se lo agrega. Entonces, evitan el fracturado cuando por diferencia de temperatura, el fracturado del cemento lo tiende a eliminar, porque son justamente actúan como conectores entre las partes de la grieta. También se puede utilizar como cerámicas. En todos los casos funciona como un mejorador de los cementos. El óxido de silicio también, aumenta la resistencia al fuego, es antirreflex, en fin, aparece una cantidad de propiedades interesantes que se pueden aprovechar ya sea en el hormigón como también en cerámicas o las ventanas de un edificio. El óxido de hierro también mejora la resistencia a la abrasión.
yo lo pongo en modo de listado, en realidad cada aplicación es específica y esto de muchos de estos productos se consiguen en el mercado, algunos de producción nacional, algunos son de importados, y en general todavía hay una lucha para la sostenibilidad futura, por eso tiene que ser así, entre las ventajas que tiene el agregado de estos productos y los costos incrementales. Y las costumbres que se tienen habitualmente en la industria de la construcción, que a veces no incorporan novedades con la rapidez que podrían hacerlo, ¿no? Los nanomateriales que más o menos se usan tienen este aspecto. Hay óxido de aluminio en polvo, nanosílice, óxido de hierro, óxido de titanio, que es una de las que más se utilizan para ejemplos como esto. El más conocido lugar donde se lo aplica es esta iglesia en Roma, donde el dióxido de titanio provoca lo que se llama una reacción fotocatalítica y resulta que genera oxígeno. Es decir, cuando se produce esa reacción y cuando llegan a los rayos ultravioleta del sol, genera oxígeno. O sea, uno que es limpiante en sí mismo, autolimpiante porque no se adhiere prácticamente las partículas, y al mismo tiempo, cuanto más sol le da, más oxígeno producen, por lo tanto son decontaminantes y contribuyen a reducir la contaminación por dióxido de carbono. Acá ya tenemos otro ejemplo, en San Sebastián, España, donde también utilizan el dióxido de titanio como superficie ultra blanca y pura, pero que al mismo tiempo tiene esas propiedades debido a la acción de la nanopartícula. ¿Por qué la nanopartícula es importante acá? Porque por dimensiones se hace mucho más activo. Cuando la dimensión es tan pequeña, la interacción entre la radiación solar, el oxígeno y la superficie se torna mucho más activa y mucho más reactiva, sería la palabra. La reacción es mucho más violenta, entre comillas, y genera mucho más oxígeno, creo que sería una pintura habitual que uno le aplica que tenga dióxido para darle color solamente. Sino que acá las dimensiones nanométricas en la aplicación hacen que sea mucho más evidente este efecto. También se lo suele utilizar este efecto fotocatalítico en plataformas, superficies, porque también en este caso no es blanco, pero por condiciones de dónde se va a utilizar, pero también se utiliza el mismo fenómeno de fotocatálisis. Ahora quiero ir a otro aspecto. Esto es utilizando en una superficie. Otro caso de superficie, o dos casos como lo que planteo acá, que son las redes poliméricas Hola. polimerizables y nanoestructuradas. Hola, hola. Sí, hola. Hola, Enrique. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, hay alguien. Bueno, sigo. No sé, perdón. A lo mejor alguna pregunta no lo sabía. Bueno, en este caso, acá sobre la derecha ven una foto, que en realidad son unos vídeos de Nueva York, el ejemplo que cambian sus características en función de la radiación solar. Es decir, se van cambiando la opacidad. Esto se logra de manera activa, simplemente cuando está irradiado por mucho más luz o radiación solar, se van oscureciendo para proteger la superficie interna del ambiente, y entonces permite hacer vidrieras en lugares muy expuestos donde se conserva el calor y se evita el efecto invernadero, que es lo que trae mucho gasto de energía y dificultades y reduce la habitabilidad en este tipo de áreas de esparcimiento o de trabajo. También para los cristales se usa lo que se llaman los recubrimientos autolimpiantes, que también es un polímero que se aplica sobre los vidrios expuestos, generalmente exteriores a los edificios, y que la característica es que presentan un distanciamiento entre partícula y partícula que está en el orden de los nanómetros. Este efecto se lo conoce como efecto loto o flor de loto,
porque para nosotros, nuestro país, en realidad, el taco de reina, una planta más conocida que el flor de loto, también tiene esa propiedad. Es decir, al tener cilias o elementos tan próximos, cambia el poder, el poder de absorción y más que la absorción, la vinculación entre la gota y la superficie, y eso hace que en realidad resbale y no se quede. Cuando llueve, la gota al rodar arrastra toda la tierra o residuos que haya quedado sobre el vidrio, entonces reduce muchísimo la necesidad de limpieza de los vidrios, lo cual también provoca un ahorro. Esto dicho técnicamente, esto es un trabajo de Cristina Hopp y Walter Schroeder, gente de acá, algunos de Córdoba y otros de La Plata, que están trabajando, investigando sobre este tipo de sándwich, donde colocan un material polimérico, pero que absorbe el calor con la radiación solar, la almacena como calor y luego la puede utilizar para climatizar los ambientes durante la noche. Este tipo de cambio de fase que se llama, permite ahorrar hasta un 60% de energía en esas áreas de vivienda donde se los utiliza. Esto es uno de los aspectos interesantes y novedosos, y en nuestro país hay una investigación muy avanzada en este aspecto. Ahora le hago un comentario acá, que es la adición de nanopartículas en pasta de cemento, ¿no? Entonces el material cementício, el hormigón, adquiere mayor reactividad química. De nuevo, la mayor reactividad química está vinculada siempre, en todos los casos, al tamaño de la partícula. Ustedes manejan mucho más estos conceptos que lo manejo yo, por supuesto, es su especialidad. Y por supuesto, hay un punto óptimo donde no se puede reducir tanto porque ya se transforma en inmanejable, pero dentro del ámbito de nanotecnología, ahí se puede llegar a una escala donde en el proceso de hidratación se mejora mucho el funcionamiento. El material ultrafino rellena los poros, en fin. Esta acelera básicamente el proceso, requiere mucho menos tiempo de curado y en la mayoría de los casos evita la vibración necesaria para reacomodar un cemento. Esto tiene una aplicación a veces menos en obra abierta y sí se está utilizando más cuando se habla de prefabricados, materiales y paneles prefabricados, porque ahí se puede tener mayor cuidado en cómo se utiliza esta tecnología. Acá ponemos un ejemplo clásico, digamos, los ciclos son más cortos, este es un producto comercial. No sé, esta es la única que más o menos está presentable, con este saco no pega ni con cola, pero ninguna pega. ¿Comentando algo? Por favor, advertir que hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, no hablen mal del interlocutor, por favor. No, ahí se te va a manchar. Por favor, advertir que hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces ahí tenemos como en realidad las semillas, después de 4 horas sigan separados, y si se aplica este tipo de aceleradores donde las nanopartículas cumplen un rol fundamental como elemento de vinculación entre las partículas del cemento, hace que rápidamente se obtenga un fraguado mucho más rápido, se habla de 4 o 5 veces más rápido que el normal, que el sin uso de estos agregados. Por lo tanto, se reduce la emisión de dióxido de carbono y por lo tanto también la cantidad de energía que hay que aportar. Acá el curado por calor no suele ser un problema en nuestro país, pero en otros países donde el invierno es más crudo y la época de construcción es más breve, este es un factor importante, porque muchas veces tienen que ir al curado por calor para trabajar. Una de las últimas cosas que les quiero mostrar, que es muy reciente, fíjense que esto de ahora, 16 de septiembre del 21, ahora, digamos, ya estaba trabajando otras instituciones, particularmente el MIT en esto, en poder hacer celdas solares transparentes.
si uno pudiese hacer celdas solares transparentes, este es un caso ya llegado a un porcentaje bastante interesante de transparencia de la luz, uno podría tener ventanas que hagan todas las funciones al mismo tiempo. Cambien su opacidad con respecto al sol, por un lado, de adentro, y al mismo tiempo, cuando se la libere de eso, sean transparentes y al mismo tiempo generen energía. Y como nos están llegando ahora con 30 años de duración. Este es un ejemplo de una universidad de Michigan, pero también he leído papers y trabajos del MIT de Boston que están trabajando en esta línea, que por eso que también ¿por qué presento esto? Porque estoy pensando en la sustentabilidad futuro, no solo futuro por sustentabilidad, sino que la investigación en estos temas no se ha detenido. Y el poder obtener, como ya se ha obtenido para esto, aluminios transparentes para los cristales y poder metalizar sin que se note, y poder obtener celdas solares transparentes o cuasi transparentes, como va todavía en este experimento, nos permitiría que cada vez que pongamos una ventana, ponemos un elemento de generador de energía. Esto de nuevo permitiría recuperar el envión que dio a cierto tipo de construcción en las paredes o los frentes cristalizados, que bueno, ahora no son lo mejor en algunos aspectos por la pérdida de energía o por el espacio que deben dejar de capa de amortiguación de la radiación, pero de nuevo esto volvería a recuperar esa capacidad de hacer edificios acristalados y al mismo tiempo eficientes energéticamente. Bueno, básicamente esto a ver si es verdad. Bueno, acá le agradezco a Paula Quelomé y a Javier Amalvi, todos doctores que han contribuido con parte de la información que